Durango era el final de su carrera eclesiástica, ya se iban a morir aquí, ya los nombraban grandes para que vinieran aquí a terminar su carrera eclesiástica y se establecieron. Entonces los canónigos empezaron a construir casas muy buenas para vivir con la dignidad necesaria y que tener en este contexto urbano este fin de su carrera eclesiástica. Entonces muchas de las casas principales del centro histórico fueron casas de canónigos, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de la iglesia. Entonces era una ciudad, casi le puedo decir, episcopal, porque aquí estaba el obispo, tenía su catedralota. La catedral de Durango, cuando se hizo en el siglo XVII, 1695, era una ciudad de 2.300 o 2.400 habitantes. Entonces era como si hiciéramos esta catedral, pues ¿dónde les gusta? En Gabino Santillán. Así de ese tamaño era la relación entre el asentamiento y la catedral, o sea, era un enorme y grandísimo edificio para la ciudad. Ahora la ciudad es muy grande, pues la catedral ya se ha empequeñecido, digámoslo, en ese contexto urbano. Pero en ese momento era una gran catedral para un pequeñísimo centro urbano, con sus casas de sus principales canónigos. Luego, desde el punto de vista económico, Durango empieza a tener un cambio económico a medida que los centros mineros del sur de la Nueva Vizcaya se van repoblando. En el siglo XVIII, temprano del siglo XVIII, uno de los primeros centros urbanos mineros, que se repuebla va a ser Cuencamé. Las minas de San Lorenzo, de la Sierra de San Lorenzo de Cuencamé, tienen un auge económico, y Cuencamé, San Antonio de Cuencamé, es el primero que tiene un auge minero, un auge económico importante. Tan es así que de esos años data la iglesia parroquial que actualmente tenemos en Cuencamé, ¿sí? Cuencamé se hace un pueblo importante, un pueblo grande, gracias a la minería, y esto obviamente va a rebotar sobre la economía de Durango. Pero sin embargo, el siguiente paso que sucede es la llegada de un obispo vasco, un obispo, más que vasco, un obispo navarro, Martín de Lizacochea. Martín de Lizacochea era un personaje muy importante de la Ciudad de México. Era también canónigo de la Catedral de México y lo nombran obispo de Durango, y ahí viene el señor. Pero él tenía muchas relaciones sociales y de todo tipo con los personajes más ricos de la Ciudad de México. Era inclusive jefe del Colegio de las Vizcaínas, ahí en la Ciudad de México. O sea, era un personaje muy bien acomodado, y ahí viene el señor para Durango y llega. Afortunadamente se conserva las noticias sobre su llegada a Durango, con una serie de una gran carroza tirada de 6 mulas cambujas, con un cambio de mulas blancas. Bueno, un personaje realmente importante, el que llega a Durango en 1736, y con él vienen un grupo de gente que van a interesarles en volver a trabajar la minería, ¿sí? Estos, a diferencia de los Ibarra, que eran vascos de Durango y de la región vascongada real de Durango en Vizcaya, estos no son vascos, estos son navarros. También pertenecen al País Vasco, pero se identifican separado de los otros vascos. O sea, esta segunda migración que vamos a tener es una migración de navarros. ¿Por qué? Porque el obispo Lizacochea era originario de un lugar que se llama la Villa de Andosilla, en el Valle del Bastán, y ese Valle del Bastán mandó a América muchísimos y muchísimos jóvenes durante bastantes años. Entonces,
estos que estaban llegando a Durango, México, bueno, perdón por lo de México, eran del Valle del Bastán, ¿sí? Entonces, estos personajes van a dedicarse a la minería y van a levantar nuevamente las minas que habían quedado abandonadas desde el siglo XVI-XVII, ¿sí? Especialmente unas minas muy cercanas a nosotros que se llamaron las minas de Avino. Aquí va a venir un señor que se llama José de Cháez, y José de Cháez va a establecer un nuevo real de minas que le va a llamar San José, como él mismo, de Avino o de Avinito. También los documentos así le llaman y no sé por qué lo hacen así. Del otro mismo lado del mismo tajo, porque Avino tiene la gran ventaja que era un tajo, o sea, era una mina prácticamente a cielo abierto o con muy poca profundidad en sus terreros. Entonces era bastante fácil, digamos, sacar el mineral de Avino. En el siglo XVI había sido muy fácil, ahora ya la mina estaba más profunda, había que hacer más inversión, etcétera. Entonces el primero que la hace es José de Cháez. José de Cháez viene acompañado por otro personaje que se llama Pedro de Echenique, y Pedro de Echenique fundará un nuevo real de minas que se llama San Fermín de Pánuco, ¿sí? Ahí está, Avino y Pánuco prácticamente pegados, ¿no? San Fermín es el patrono de Pamplona, Navarra, o sea, son navarros, no son vascos en el sentido estricto de la palabra. Entonces, esto va a impactar muy favorablemente a Durango. Durango empieza a crecer y a desarrollar su economía, ¿sí? Y a los comerciantes de Durango especialmente a crecer cada día más, hasta que hacia 1760 el gobernador de Durango, el gobernador de Nueva Vizcaya, se establece definitivamente en Durango. Esto hace una nueva época para Durango. ¿Por qué? Porque ahora ya el gobernador está de nuevo de regreso, 150 años más tarde en Durango, ¿sí? Hacemos una pausa nada más para Miguel se refresque un poquito y bueno, pues vamos a enviar saludos a la gente que se está reportando. Miguel Ángel Carrera, un abrazo. Galindo Gallardo Jessica. Esto me lo pasa siempre como vienen ahí en el Facebook y a veces no trae el nombre completo, sino trae algún dato como está registrado en el Facebook. Tamborazo San Isidro, un abrazo a todos los integrantes del Tamborazo. Susana Arellano, una familia de Colorado, de Phoenix, de Chicago. Alain Maraski de Francia. Gonzalo González de la Ciudad de México, Martín y Francisco Villa, la Ciudad de México, Óscar Gerardo, Meli Esquivel, Mayra Pineda, un abrazo hasta allá, hasta Colorado, otra familia de Chihuahua, y bueno, así vamos a seguir recibiendo. Tenemos unos libritos de Guadalupe Victoria que sé que muchos de ustedes ya los tienen, pero también sé